Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión me encuentro con una extraordinaria abogada, una extraordinaria persona y una extraordinaria académica. Me refiero a la doctora Mirna García Barrera. Mirna es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Nuevo León, donde posteriormente obtuvo su maestría también en Derecho, habiendo sido la primera mujer a la que la Universidad de Nuevo León le otorgó el grado de doctor en Derecho. Su vida académica es riquísima. Ha sido profesora en la Universidad de Nuevo León, en la Facultad de Derecho. Ha sido profesora en el Tecnológico de Monterrey y también en la Universidad de Monterrey. Tiene una amplia gama de participaciones en congresos en donde es una persona sumamente dinámica, además de que sus publicaciones son muy importantes. En esta ocasión, Mirna, después de haber trabajado durante muchos años en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, ahora se encuentra laborando como directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Y hago primero esta referencia a nuestra entrevistada porque el tema que deseamos tratar en esta ocasión es justamente el de las personas adultas mayores. Lo cierto es que en el mundo la pirámide poblacional se ha ido invirtiendo. Anteriormente hubo una época en que la base de la pirámide estaba en los infantes, en los niños, en las personas jóvenes, y la naturaleza hacía que al final fueran pocos los adultos mayores que iban quedando. Pero las mejoras en la calidad de vida, en los tratamientos médicos y las condiciones generales del medio ambiente han hecho que la pirámide se invierta. Hoy día las parejas deciden tener menos familia, hay personas que deciden no tener familia, por lo tanto en las sociedades hay pocos niños, pocos jóvenes y por el contrario el número de adultos mayores está incrementando cada vez más. Esto, desde luego, pone muchos retos a la sociedad, pero también pone muchos retos para la vida de estas personas, adultos mayores, y para las personas que tienen que hacerse cargo de ellas. Son una serie de problemáticas muy interesantes que nos impactan, diría yo, a todos en nuestra vida cotidiana y a la sociedad en general. Mirna, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y siendo tú una experta en este tema, me gustaría oír tus comentarios. Quizá convendría comenzar platicando sobre qué es lo que significa ser un adulto persona mayor. Perfectamente. Bueno, primero, doctor, muchísimas gracias por la presentación. De veras es un honor compartir esta charla que vamos a tener sobre el tema de las personas adultas mayores. La persona adulta mayor o la persona mayor es de 60 años y más. En algunas partes del mundo es de 65 y más, pero en México es de 60 años y más.
Y esto es lo que significa ser persona mayor. Es la edad que determine la ley. Y en este caso nosotros determinamos que persona mayor es la de mayor de 60 años. Y tienes toda la razón en lo que has comentado, tan es así que en el censo del 2020, el 12% de la población somos adultos mayores y representa 15 millones 142 mil 976. Estoy hablando de la República Mexicana. Y Nuevo León es el 11.3% de la población y representa 650,050 personas mayores. Estoy hablando del censo del 2020. Fíjate qué interesante, hay lecturas que señalan que para el 2050, 1 de cada 4, fíjate bien, vamos a adultos mayores. Entonces esperemos que este grupo etario de la población. 5% de la población realmente. Ajá, fíjate, 1 de cada 4, entonces el 25% de la población. Y entonces, fíjate, qué interesante es todo lo que implica el edadismo. El edadismo es la discriminación por edad. Y las más importantes formas de discriminación en el mundo varía un poco, ocupa el primer lugar el racismo, o bien el sexismo, o bien el edadismo. Pero el edadismo siempre aparece. Entonces, y quien sufre el edadismo es infancia, de los 4 años en adelante, y luego de 60 y más, y puede abarcar hasta 45, 50, cuando ya no hay buenas oportunidades de trabajo. Uno de los compromisos de precisamente erradicar el edadismo es poder generar una política pública para poder hacer realidad el derecho a una vida digna de todas las personas, en especial las personas mayores. Y tenemos un maravilloso artículo 37 de la reforma integral llamada la nueva Constitución. Y este artículo 37 que señala este derecho a la vida digna. ¿Es de la Constitución de Nuevo León o de la Constitución nuestra? No, okay. La nuestra, la de Nuevo León. Por eso te comentaba que es la que le llamamos la nueva Constitución, pero que es una reforma integral de la Constitución. Entonces, y que fíjate que hacer realidad el artículo 37 de la nueva Constitución es las personas adultas mayores tienen el derecho a una vida digna. El Estado realizará todas las acciones necesarias orientadas a lograr el derecho a una vida digna de las personas adultas mayores y promoverá su bienestar mediante un sistema de servicio social con la participación de la comunidad que atienda sus problemas específicos: salud, cultura, recreación, calidad de vida, conforme a la legislación aplicable. Entonces, no puede el Estado, el gobierno, poder solucionar estos principios y estos objetivos y estos derechos humanos, entonces, sin la ayuda de la comunidad, ¿correcto? Entonces, a mí me parece maravilloso. Y entonces, en conjunto con la ley del Estado que crea el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, que el 19 de enero de 2023 cumplimos 5 años. Entonces, y fíjate,
¿A qué tenemos derecho las personas mayores? A espacios físicos y sociales, cumpliendo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, por lo tanto, estos espacios, como ya sabemos, la autoridad más cercana a las y los ciudadanos es la autoridad municipal. Claro. Entonces, ciudades amigables para las personas mayores. Y entonces estos espacios físicos y sociales, con este gran compromiso que tenemos de dar servicio preferencial a la persona mayor, asistencia, que los espacios físicos estén adecuados, o sea, necesitamos rampas, barandales, todo pensando en lo que ya el adulto mayor requiere. Y además, también lo que le podemos llamar toda la recreación de la persona mayor. Fíjate bien. Estancias de día, o sea, en donde la persona mayor puede ir, recibir clases de canto, clases de clases de teatro, de canto, de baile, ponerse a hacer manualidades, ¿por qué jugar lotería? Porque fíjate bien, jugar lotería significa estar atentos. Sí, lúcido. Entonces, alerta. Alertas. Y entonces, y esto es parte de un compromiso que el IEPAM, y más a raíz de la pandemia del COVID, tuvimos que ir fomentando que se reabrieran estas estancias en cada una de los municipios. Y entonces ver esta gran oportunidad de convivencia de las personas mayores que queremos que se pueda otorgar por parte de la autoridad municipal, de la autoridad estatal y además de la sociedad civil. Sí, realmente me estás hablando de un cambio total de paradigma, pero involucrando a todos los sectores de la sociedad. Sí, totalmente a todos los sectores de la sociedad. Y tan es así que uno nosotros trabajamos conforme al programa estatal gerontológico. Entonces, con objetivos, indicadores, entregables, etcétera. Uno de nuestros objetivos es oferta educativa para la persona mayor. ¿Qué significa oferta educativa para la persona mayor? Esta 500, un poco más de 500 y quizás ahorita 600,000 personas que formamos parte de este grupo etario, tenemos todo el derecho a poder seguir estudiando. ¿Sí? Entonces, de tener esta oferta educativa, y entonces estamos impulsando que las universidades cumplan con este compromiso. Y entonces, por ejemplo, Unimayores, que ofrece la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es un diplomado de 4 semestres. Y entonces, y también la Universidad de Monterrey ofrece un seminario, entonces los sábados, con temas como arte para las personas mayores, como temas como qué implica la gerontología, y un tema que tú y yo conocemos, aspectos jurídicos del patrimonio, que me toca compartir con...
Y sobre el cual hay realmente muchísima ignorancia. Totalmente. Es Entonces, decir, los aspectos patrimoniales, pero en general yo diría de las personas adultas mayores, porque qué bueno que se abran estas oportunidades que en el pasado parecía o parecería que hubieran estado cerradas, pero junto a eso, francamente, hay que decir que hay que informar sobre estos derechos porque en la realidad se cometen muchos abusos contra los grupos vulnerables y en este caso un grupo súper vulnerable es el de las personas adultos mayores, ¿verdad? totalmente. Entonces es bien importante esta oferta educativa. La Universidad la Ibero también tiene una oferta educativa para las personas mayores y uno de nuestros objetivos para este año es que más universidades estén ya con esta oferta educativa. Fíjate bien, hablando precisamente de esta capacitación y de este compromiso que tenemos con este grupo etario y hablando de estas situaciones de vulnerabilidad, la academia digital, doctor. ¿Cómo sabemos, cómo llevamos el control de nuestras finanzas? En los teléfonos inteligentes y en la computadora. Ya ahorita Sí, aquí claro. podemos bloquear las tarjetas. Entonces, es importante tener capacitaciones para poder, bueno, primero, evitar ser sometidos a fraudes, que nos hackeen el WhatsApp, etcétera, y además llevar el control de nuestras finanzas en un buen manejo de un dispositivo electrónico inteligente, ¿verdad? ¿Cómo ves? Entonces, Parece en realidad un campo nuevo y lleno de oportunidades, porque principalmente a mí me parece que las personas adultos mayores, lo que oigo constantemente es que se sienten muy bien, que tienen su mente clara, pero parece que el mundo les cierra las oportunidades. totalmente. Y eso es lo que debemos de decir alto. Basta, no. O sea, tenemos que abrir puertas. Y entonces ese compromiso, porque también otro aspecto importante es el emprendimiento, doctor. Entonces, y empezamos a reunirnos con asociaciones que se encargan de capacitar y de proporcionarle elementos de experiencia y conocimiento del emprendimiento que cada quien puede ir construyendo de muchos tipos de emprendimiento, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si ya tengo la oportunidad de recibir una pensión, entonces puedo emprender, porque la vida no tenemos que considerar que lo ideal es seguir sintiéndonos activos y seguir otorgando hacia la sociedad también nuestro aprendizaje. Entonces, y puede ser con trabajos de medio tiempo, por lo tanto el IEPAM tiene una plataforma en donde tenemos casi 200 ofertas de trabajo para las personas mayores. Entonces, y me van a decir algunos, no, yo ya trabajé suficiente. Entonces es correcto. Y entonces, porque la decisión es personal. Y entonces, pero otros, desafortunadamente, doctor, tienen necesidad de trabajar y entonces hay que generar estas oportunidades de ofertas laborales para poder cumplir con las necesidades que cada quien requiere. Firmamos un convenio
con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y llevamos a las unidades gerontológicas o a las estancias de los municipios y de los DIF municipales a las autoridades, al delegado y a las autoridades de la Procuraduría para explicarles que tener una relación amigable con el SAT, esto significa conocer cuáles son nuestras obligaciones y las ventajas que se tiene presentar la declaración cuando tenemos gastos médicos o funerarios que va a traer como consecuencia quizás la devolución del impuesto, ¿verdad? Que nos hayan retenido, etcétera, etcétera. Entonces, conforme las características y las condiciones que cada uno tiene. Doctor, también firmamos un convenio con el Colegio de Notarios para buscar un mejor precio para las personas mayores, para que precisamente ir erradicando esta idea de que hablar de testamento es llamar a la muerte. Entonces, sino todo lo contrario, sino hablar de testamento es hablar de prevención y del cumplimiento de nuestra voluntad respecto al patrimonio. Y entonces ahí llevamos pláticas con notarios y notarias públicas a lo que los adultos mayores escuchen con relación a las ventajas de la donación, de lo que implica nuda propiedad, reserva de usufructo vitalicio, de lo que implica sucesión testamentaria, qué es el albacea, qué es la hijuela, y esto que en un momento dado permite ir conociendo que el testamento es un acto personalísimo, libre, que va a surtir efectos después, o ya que se presente la muerte del testador. Y esto es muy importante porque en realidad son fundamentos de cultura jurídica que todos deberíamos tener a cualquier edad, pero lo cierto es que resulta más importante ya cuando estás en la etapa avanzada de la vida, porque el patrimonio, grande o pequeño que hayas hecho, muchas veces la gente que está en tu entorno se lo empieza a querer repartir y empieza a querer presionar a los adultos mayores, y es importante señalarles cuáles son sus derechos. A mí me gustaría en este sentido que tú me conversaras cuáles son estos derechos que existen en relación al patrimonio, a la posibilidad de testarlo, y también qué otros derechos especiales o particulares tiene este grupo vulnerable o este grupo fortalecido que es el de los adultos, personas mayores. Bueno, primeramente el patrimonio, que, fíjate, a que no te vayan despojando de tus cosas y de los documentos. Cuando hagan uso de tu dinero, ¿sí? Cuando te oculten la información. Entonces, tenemos derecho a nuestra libertad de expresión, al acceso a la información, el derecho a tener un acceso a la justicia. Tenemos derecho a una vida libre de violencia. Tenemos derecho a una vivienda, derecho a acceso a la educación. Y otro de los derechos importantísimos es el derecho a la salud. Y además a tener plena información de lo que implica la enfermedad. Nosotros trabajamos con un objetivo muy claro, que es fomentar el envejecimiento activo y saludable de todas las personas adultas mayores en el estado de Nuevo León. Cuando hablamos de envejecimiento activo y saludable,
no significa exento de enfermedad, ¿me estoy explicando? Sino Claro. el control de nuestra enfermedad y entonces, por lo tanto, el derecho a estar perfectamente informados. Y fíjate, con estas, si no tenemos un servicio público, accesos al Seguro Social, al ISSSTE, al ISSSTE-León, entonces, la Secretaría de Salud está otorgando una tarjeta para tener acceso a la salud de manera gratuita para las personas que no tienen esta seguridad social con ¿Qué respecto organismo al... conviene reforzar esta idea, comunicar esta noticia? ¿Qué organismo otorga estas tarjetas de salud? La Secretaría de Salud. De hecho, se llama Salud para Todos y Todas, así como Hambre Cero, educación para todas las personas del estado de Nuevo León. Entonces, que son estas rutas que la Secretaría de Igualdad, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, entonces, han impulsado precisamente en este gobierno, en este gobierno del doctor Samuel García Sepúlveda. Esto ha traído como consecuencia que quien no tiene estos servicios pueden ir a cualquier centro de la Secretaría de Salud o al Hospital Metropolitano. Y entonces, primero registrarse. Fíjate que tengo un programa de radio, entonces con el Poder Judicial que le llamamos Voces con Experiencia, en donde invitamos precisamente a la Secretaria de Salud, a la doctora Marroquín, entonces, y en donde nos explica, entonces, que en los centros de salud es donde se pueden registrar. Bueno, entonces cumplimos con precisamente lo que el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León señala con respecto a la salud, ¿ok? Entonces, ahora, a una vida libre de violencia. Que se dice fácil, pero a veces no lo es tanto. No, no lo es tanto, porque fíjate, el IEPAM tomó las referencias del violentómetro que lo crea el Instituto Politécnico Nacional de la Violencia para visibilizar la violencia en contra de las mujeres. Entonces, y luego el violentómetro de las personas mayores, también la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Entonces, y nosotros le hacemos algunas pequeñas modificaciones y ponemos así, mira, el violentómetro. No sé si puedan estar, obviamente está muy pequeña la letra, pero tienen acceso en la página del IEPAM. Y esto es bien importante porque te voy a dar un primer nivel de atención, que es cuidar nietas o nietos sin tu consentimiento. O sea, cuando nos llevan a los nietos y los dejan ahí, timbran y vámonos, es un primer nivel, y que esto nos ha servido mucho porque evita normalizar la violencia. Y es que no te llamen por tu nombre, que nos empiecen a decir, ahí va la abuelita. Claro. ¿Por qué no es correcto? Se despersonalizan. Así es. O bien que me empiecen a decir, Mirnita, ¿verdad? O sea, entonces, y eso significa, doctor, que te traten como niño o niña, que te juzguen por tus creencias. Y luego el siguiente nivel, el primero es atención, el siguiente nivel es cuidado. Fíjate, prohibir que hables o opines, que te humillen o te exhiban en público, que te oculten información.
el siguiente nivel es alerta. Que hagan uso de tu dinero, que interfieran en tu testamento, que te priven de los cuidados que necesitas y de medicamentos, que te despojen de tus cosas y los documentos personales, que oculten, que escondan tus documentos personales. Y el nivel de peligro, pues es el abandono, que te amenacen de cualquier forma, o bien que te digan, te voy a mandar a un asilo. Fíjate. Y luego, bueno, el acoso. Pero, El acoso. que te iban a mandar a un internado. Sí, es así como que, oh. Y luego, bueno, pues el homicidio o feminicidio, si es por razones de género, entonces, que es esta violencia extrema. Y fíjense que, pero la normalizamos. Y te vas, la persona adulta mayor se va como minimizando, constituyéndose casi en un objeto, doctor. Entonces, uno de los grandes objetivos es este derecho a la recreación, a un espacio social, a tener activación física, es muy importante. He estado en las estancias, en las unidades gerontológicas de los municipios, y es tan grato ver a una persona mayor hasta en silla de ruedas con su activación física de los movimientos que puede realizar. Claro. Entonces, y bueno, que uno siempre participamos en las estaciones de servicio o brigadas que organiza el gobierno central. Y me gusta mucho compartir que me dicen, ¿y usted qué me va a dar? Y le digo, bueno, lo que vamos a hacer es que las instituciones, entonces, tengan muy claro los derechos de las personas adultas mayores para que los servicios sean precisamente con una atención preferencial, con un compromiso de que si la persona mayor no entendió, entonces hay que volver a explicar, que nos quede claro que ya se entendió. Y otra cuestión, que si necesitas hablarle un poco más alto, porque así se requiere por una pequeña discapacidad auditiva o importante discapacidad auditiva, lo tenemos que hacer. Tenemos que encontrar la forma de cómo tratar a las personas mayores. Es importante señalar que esto es un compromiso de México, porque ya firmó la Convención Interamericana de protección y reconocimiento de los derechos de las personas mayores, y fue en diciembre del 2022. Y esto trae como consecuencia que vamos a tener que ir cumpliendo, ¿verdad?, con los señalamientos de los expertos ante la OEA, porque en el 2015 hay esta convención en donde los estados que forman parte de la OEA se están incorporando, y México ya lo hizo, y esto es de total beneficio para las personas, para todas las personas mayores de nuestra República Mexicana y de Nuevo León, por supuesto. Y naturalmente esto es un gran avance, es un paso muy importante y consolida, me imagino, el régimen jurídico de los derechos particularizados de las personas adultos mayores. Pero teniendo estos derechos, ¿cuál es la instrumentación que tiene el Estado para que estos derechos se conviertan en una realidad cotidiana? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona
que eventualmente se siente vulnerada por su condición de adulto, persona mayor? Muy buena pregunta. Existe la Procuraduría de la Defensa de las personas adultas mayores dependiente del DIF. Y es precisamente la autoridad competente que va con un equipo interdisciplinario para conocer integralmente cuáles son las condiciones de la persona mayor, porque precisamente es a darse cuenta de su derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a tener el derecho a la vida y a la dignidad, a la igualdad y a la no discriminación y a la participación en la comunidad. Entonces, el derecho a la libertad personal. Y es quien promueve, investiga y promueve entre sus descendientes, que es un compromiso de todas y de todos, o sea, sus descendientes. Y si no, hay que buscar un asilo en donde primero atenderlo de una posible enfermedad y luego buscar un asilo para poder que pueda estar precisamente la persona mayor con la atención que requiere. Y esto se encuentra regulado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas en nuestro estado, en donde, publicada el 7 de enero del 2005, en donde establece cuáles son las atribuciones de la Procuraduría. Y además, si tiene una situación relacionada con la justicia para poder observar y promover y respetar el acceso a la efectivo y respetuoso de los derechos humanos de la persona adulta mayor, tiene que estar presente en las audiencias la Procuraduría. Hablar de todo esto significa que las autoridades, todas las autoridades que brindan, por ejemplo, cualquier servicio, municipales, estatales, y federales también, porque ahorita te voy a hablar de la pensión, de esta pensión universal, de los 65 y más, que es universal. Entonces, pero déjame terminar con estos compromisos de las autoridades municipales y estatales. Tienen derecho, y ya lo publicó, a un descuento en el refrendo si se cuenta con más de 65 años y un vehículo del 2018 para atrás, del 25% de descuento. Lo acaba de publicar el Instituto de Control Vehicular, en el periódico oficial del Estado. Y entonces, bueno, ya veíamos el derecho al trabajo. Es también el derecho a vigilar las instituciones asistenciales públicas, privadas, que proporcionen servicios permanentes o temporales de estancia, de alimentación y de cuidado, de geriatría o gerontología, y médicos asistenciales, o sea, todos estos servicios para las personas mayores, con una serie de directrices necesarias para tutelar el pleno goce de los derechos y garantizar su seguridad física y jurídica. Y entonces esto, precisamente la Secretaría de Salud con la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, quienes se encargan de vigilar los asilos, las estancias y estos lugares que proporcionan todos estos servicios. En 3 palabras,
a un envejecimiento activo y saludable. Entonces, fíjate que hay mucha confusión entre lo que significa el INAPAM, el IEPAM y la Procuraduría. O sea, el INAPAM, que te otorga esta identificación oficial, pero que ahora ya el INAPAM lo absorbe la Secretaría de Bienestar a nivel nacional. Y la pensión universal de los 65 y más, bueno, otorgada y administrada por la Secretaría de Bienestar, y ahora también por el INAPAM, va a administrar el INAPAM. Y con la tarjeta del INAPAM, haces una identificación oficial, podemos obtener descuentos. Entonces, en algunas líneas de transporte y en los museos, entonces, y algunos descuentos en restaurantes. Entonces, que el INAPAM, vuelvo a insistir, ahora forma parte de la Secretaría de Bienestar, y estos son los compromisos que a nivel federal, entonces, para poder otorgar estos descuentos y estos derechos con respecto a este grupo que formamos parte ya, 12% de la población a nivel nacional y que se está incrementando. Ahora, esto fortalece a las personas adultos mayores que están en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, porque en realidad este es un fenómeno también de nuestro tiempo, que la mayor parte de los adultos, personas adultos mayores, están llegando en excelentes condiciones de vida, con fuerza física y con fuerza mental. Pero lo cierto es que el envejecimiento es una realidad inexorable y que eventualmente el deterioro de las facultades va a venir, a veces junto, a veces separado, pero en algún momento determinado de nuestra vida se van a ir deteriorando nuestras facultades y vamos a necesitar cuidados. Esto implica que por un lado la sociedad, el gobierno y el Estado tienen que financiar a estas personas, adultos mayores, pero también a nivel doméstico, a nivel cotidiano, también implica que las personas adultos mayores se convierten en una carga, en un gravamen para las familias. Y esto implica compromisos de alguien que tiene que quedarse a cuidar, y compromisos financieros que tienen que reunirse en la familia con o sin recursos para atender a las personas mayores. Háblame un poco de todo esto, de cuál es la situación actual y qué es lo que se piensa hacer en el futuro. Muy buen comentario. Primeramente, tienes toda la razón. Entonces, yo quiero empezar con el autocuidado, que no nada más significa cuidarse físicamente. Me encanta decir, ¿se acuerdan cuando subíamos las escaleras hasta de 2 escalones? Juventud pasada, ¿verdad? O sea, ya no podemos hacerlo. Ahora hay que subir las escaleras tomándonos del barandal para prevenir las caídas. Entonces, esta prevención también es muy importante porque debemos de considerar que nuestra participación puede irse minimizando con respecto a algún deterioro que pudiéramos tener de salud mental o de salud física.
Y entonces necesitamos primeramente señalar que así como tuvimos obligación de proporcionar alimentos, cuidado, educación, recreación, y cuando hablamos de alimentos es de vivienda, fíjense, la obligación que tuvimos con respecto a nuestros descendientes, la misma obligación ahora la tienen hacia los ascendientes. Porque si no se cumple, queda tipificado el delito de abandono. Entonces, tenemos derecho a recibir de nuestros descendientes alimentación, vivienda, entonces, todo lo que se requiere para la salud y el debido cuidado y también recreación. Entonces, así como tuvimos todas esas obligaciones hacia nuestros hijos e hijas, ahora, ¿hacia qué vamos? A un sistema nacional de cuidados. Y hay propuestas sobre el sistema nacional de cuidados, doctor, con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Ese sistema de cuidados, entonces, es responsabilidad de hijos e hijas. Entonces, y esto precisamente, vamos, primeramente fomentando este cambio cultural. Así como los ascendientes cuidaron a los descendientes, las y los descendientes, también así debe de ser. Y esto se presenta en donde solo una hija, y también hay hijos, solo uno o un porcentaje menor, que están al pendiente de sus ascendientes. Entonces ahí es competencia de la Procuraduría llamarlos para poder que exista una conciliación, así le llaman, así lo determina la ley, para poder precisamente llegar a acuerdos con respecto de todas las necesidades que la persona mayor necesita. Entonces, pero es igual la obligación. Entonces, y eso lo tenemos que decir. Hey, ahora tenemos derecho. Y fomentar que la Procuraduría va a conciliar. Entonces, no estamos hablando de una integración de carpeta, que también la podemos hacer, integración de carpeta de investigación en la Fiscalía. Entonces, pero que luego es muy duro para los padres y las madres decir, estoy presentando una querella en contra de mis hijos por el abandono, pero bueno, hay que quede claro que hay obligaciones y que está perfectamente regulado esta obligación que se tiene, entonces, y que debemos las autoridades generar este cumplimiento pensando precisamente con esta visión de las personas mayores. Tenemos que capacitarnos en estos mecanismos como facilitadores de estos mecanismos de solución de conflictos, en donde el conflicto está relacionado con una problemática que se está presentando con una persona mayor. Y esto ya tuvimos en la Semana de la Mediación un conversatorio con expertas de Estados Unidos, en donde precisamente con todas estas características de que así como el interés superior de la infancia, tenemos que hablar del interés superior de la persona mayor. Ese interés superior... Guiado, me imagino, por estos principios rectores a los que tú te has estado refiriendo, el derecho a una vida digna y el derecho a envejecer con dignidad. Totalmente. Y el derecho a de ser cuidada, entonces con lo que se requiera
con respecto a la situación de salud mental o salud física que se está presentando. Tan fácil como el derecho, cuando no puedes moverte, al derecho a tener un colchón antillagas, doctor. Entonces, Claro. claro, o sea, y estoy hablando de un ejemplo, al derecho a tener un bastón, ¿verdad? O sea, y bueno, pudiéramos hablar, pero a un envejecimiento activo y saludable, que es el objetivo. Y fíjense, hablar precisamente de los futuros, de las y los futuros personas mayores, es decir, cómo se están preparando para vivir precisamente esta etapa que ya no se llama tercera edad, sino nada más persona mayor. Entonces, porque tercera edad es limitativa, entonces, y tampoco abuelitas y abuelitos, porque puede ser que no seas abuelo o abuela o abuelito, sino persona mayor. Y entonces es importante este intercambio intergeneracional para poder generar esta conciencia de cómo tenemos que ir visibilizando nuestro envejecimiento hacia precisamente a que se cumpla, que sea activo y saludable. Sí, esto es muy importante, inclusive como tú lo mencionas, al nivel de cuidar la terminología, porque en la palabra está el respeto y la dignidad de la persona a la que uno se dirige. Y en este sentido, a mí me gustaría eventualmente que tú nos ayudaras a desarrollar cuáles son algunos de estos programas específicos que el Estado de Nuevo León, porque has hablado del tratamiento federal, pero el Estado de Nuevo León y el instituto que tú diriges está realizando en beneficio de las personas, adultos mayores, porque eventualmente yo me imagino que las personas tendrán deseo de recurrir a alguna de estas posibilidades que les abre la institución que tú tan atinadamente diriges. Bueno, perfectamente. Nos basamos en un programa estatal gerontológico que fue elaborado con el ingeniero, bajo la dirección del ingeniero Ramón de la Peña, que en paz descanse, entonces 2019-2025, en donde establece las prioridades, orienta las acciones para precisamente el pleno ejercicio y goce de los derechos, y establece con enfoques. Los enfoques de este programa es no solamente asistencialista, sino de derechos humanos, con perspectiva de género y la visión hacia un envejecimiento activo y saludable. Incrementar la calidad de vida. Esto significa la promoción del envejecimiento activo y saludable de las instituciones que ofrecen servicios de salud. O sea, garantizar que cada uno de los hospitales tenga geriatras. Entonces, para que ya todas las personas mayores de 60 o 65, de 60, sean atendidas, que su médico general sea un geriatra. Fíjate, que eso es importante. Hablar de la inclusión, o sea, de todo ese acceso a la enseñanza y al aprendizaje, brindándoles la posibilidad de transmitir sus conocimientos y de acceso a la educación. Hablar de la seguridad económica mediante oportunidades laborales, que pueden ser, doctor, por necesidad económica o bien por terapia ocupacional. ¿Me explico? Entonces, hablar de emprendimiento. Promover y asegurar que todas las instituciones estemos seguros así de una vida, de promover una vida libre de abandono y de violencia y erradicar los estereotipos. Vigilar la creación de espacios físicos y sociales
que contribuyan precisamente a la participación política, comunitaria, en las instituciones, en las asociaciones, en las iglesias, entonces, de las personas mayores. Con establecer todas estas condiciones para que se dé esa plena participación con el acceso a la información y el acercamiento a precisamente a todo lo digital, porque como no somos nativos informáticos, somos inmigrantes, entonces esto es importante. Y por Pero último, lo cierto es que al promover la cultura digital entre los adultos mayores es una forma de inclusión. Totalmente. ¿Sí? Y es bien importante que dicen, chango viejo no aprende maroma nueva. No, sí. Sí se aprende maroma nueva, porque tengo que practicar más veces. O sea, ¿verdad? O sea, y quizás de una manera a otro paso. Precisamente, este es el compromiso de las autoridades al conocer todas estas regulaciones para desarrollar y fortalecer una política pública enfocadas al envejecimiento activo saludable con una coordinación interinstitucional y acciones transversales. Entonces, es muy importante que este enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género. Tengo que decirte que las mujeres que hay en este grupo etario, entonces hay más mujeres que hombres. ¿Por qué hay más mujeres que hombres? Una de las razones, y por eso existe el Día Internacional del Hombre, que no es muy conocido, el 19 de noviembre. El 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre, que su objetivo de la ONU es generar una política pública internacional para fomentar el autocuidado, asistir al médico por parte de los hombres, porque la cultura ha favorecido a que no sea una costumbre acudir al médico de manera preventiva por parte de las masculinidades hegemónicas. Que parece entonces, que sí ha sido una cultura arraigada en las mujeres, se ha difundido mucho esta práctica, prevención. Esta cultura del autocuidado. Mirna, una de las grandes cosas que tú me estás diciendo está dirigida al grupo mismo de los adultos mayores, pero parecería necesario crear en la sociedad una especie de mística de respeto al adulto mayor. En otras sociedades, particularmente en las sociedades asiáticas, las personas adultos mayores son prácticamente reverenciadas, y esto no ocurre así en nuestra sociedad. ¿Qué pasos se están tomando, si acaso se están tomando pasos, para desarrollar esta cultura de respeto hacia las personas adultos mayores? Uno de los primeros pasos es precisamente el empoderamiento de la propia persona mayor. Entonces, ¿y cómo logramos este empoderamiento? Dándoles precisamente una serie puede ser emprendimiento, de capacitaciones, de acceso al conocimiento. Entonces, mira, un ejemplo de ello es que la feria UAN Leer, vamos a tener un módulo en donde uno de los objetivos es presentar libros relacionados con temas de las personas mayores y tener el módulo del YEPAM. Entonces te digo, una de las formas es precisamente este empoderamiento
¿qué significa tener este acceso al conocimiento, este conocimiento de que tenemos derechos, que tenemos derecho a seguir participando, tenemos derecho a exigir filas de preferencia? Entonces, en los servicios tenemos derecho a acompañamiento. Si yo necesito acercarme a una autoridad, tengo el derecho de que alguien de la autoridad municipal me acompañe. Y una de las formas es ciudades amigables para las personas adultas mayores, que es nuestro macro proyecto que va a ir midiendo cómo la autoridad municipal va cumpliendo con los indicadores de espacios físicos y sociales, en donde se está pensando poniendo en el centro a la persona mayor. Y esto lo damos a conocer. Entonces, fíjate que programas como este tipo de conversatorio que estamos teniendo, con la debida difusión, también ayudan precisamente al autoconocimiento, de poder conocer y de poder escuchar cuáles son estas obligaciones de las y los descendientes, que también ayuda muchísimo. Tenemos un editorial en el canal 28, que sabemos que quien todavía tiene la costumbre de ver la televisión son las personas mayores, y en los lugares que le llamamos lugares rurales de nuestro estado. Y también este programa, realizamos podcast, y este programa de radio que lo tenemos en coordinación con la Universidad Radio Uni 89.7, Poder Judicial del Estado y el IEPAM. Entonces, con todas estas estrategias transversales, vamos haciendo realidad. Los indicadores vamos a ir avanzando progresivamente, pero estamos trabajando conforme, te digo, la Organización Mundial de la Salud, para ir reconociendo porque lo que no se mide no avanza. Y además vamos a trabajar en alinear el programa estatal gerontológico con la convención, y eso va a ser un trabajo que lo vamos a planear en el 2023 para realizarlo en el 2024. Todas estas acciones, con la capacitación de las autoridades, porque es bien importante la capacitación de las autoridades, vamos a ir midiendo los avances con respecto de asegurar para todas las personas del estado de Nuevo León un envejecimiento activo y saludable. Sí, qué bueno en realidad que se están tomando estos pasos muy importantes, porque la verdad es que, como tú dices, progresivamente, pero se va avanzando y se va teniendo un impacto que hace la diferencia en la vida concreta de muchas personas. Y Mirna, al estarnos acercando al fin de nuestro programa, a mí me gustaría invitarte para que, a mí me gustaría dos cosas. En primer lugar, comprometerte para que nuevamente te vuelvas a reunir conmigo en un futuro para tratar estos importantes temas. Y por otro, para que tú nos hicieras el favor de dirigir un mensaje para todas las personas que semana a semana nos hacen el favor de seguirnos en este programa. Excelente, con muchísimo gusto, cuenta conmigo. Y solo me resta decirte que también hay que fomentar a las instituciones, llámense públicas y privadas, a preparar a las personas mayores para su jubilación y su retiro. Esta preparación es muy importante. Entonces, en donde, fíjate, cuando hablamos de envejecimiento activo y saludable, significa que nos preparemos desde el punto de vista emocional, físico, social, familiar, para lo que implica el retiro. O sea, que
qué significa este retiro y qué seguridad económica voy a tener y cómo va a ser mi situación emocional, etcétera. Y entonces, y esto, vuelvo a decirte, centrando en el centro, que el centro sea la persona mayor y obviamente la perspectiva de género. Cuenta totalmente con el mensaje, entonces me comprometo. Y además el tema de todo lo que implica centrado en la persona, en donde tenemos obligación de un piso parejo para todas las personas, en donde las categorías sospechosas que deben de ser protegidas, estas, para ya ir cerrando, no se elige ser mujer, no se elige ser hombre, no se elige dónde nacer, no se elige la orientación sexual, no se elige ser migrante, no se elige ser indígena, no se elige tener una discapacidad temporal o permanente, tampoco se elige tener una enfermedad. Y estas categorías deben de ser protegidas. Y nuestra ciencia, que es la ciencia jurídica, debe de asegurar perfectamente la debida protección, promoción y respeto de los derechos de cada una de las personas, de los derechos y de los derechos humanos. Y en el caso de este grupo etario, pues de las personas mayores de 60 y más, como lo regula nuestra legislación. Entonces, qué maravillosa labor, de veras, tener la oportunidad de ir estableciendo las bases del trabajo, entonces, y la forma de ir midiendo este compromiso de hacer realidad el derecho a la igualdad y el derecho que te comentaba del artículo 37 a una vida digna de todas las personas mayores de nuestro estado. Pues te felicito realmente porque debe ser francamente muy satisfactorio. No solamente tener la conciencia de que el centro de la vida es la persona y su dignidad, sino además tener la conciencia de que estás trabajando a través de acciones concretas para mejorar la calidad de vida de personas concretas, reales y cercanas a todos y cada uno de nosotros. Mirna, francamente te agradezco mucho tu participación. Creo que tus comentarios han sido muy valiosos y enriquecedores. Y sin más por este momento, invito a nuestro público para que en primer lugar se dirijan a nosotros indicándonos cuáles son los temas que les parecen de especial interés, así como para que continúen sintonizándonos semana a semana. Por lo pronto, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Un saludo cordial. Chao.